profesora. Buenos días. Vamos a ver entonces cómo vamos a ir armando el índice, ¿vale? Les voy a compartir pantalla. Déjenme abro el archivo de Excel para ver los equipos. Y listo, déjenme ver a quién tengo acá. Tengo tengo a Dulce, Jocelyn. Ok, Dulce es de un equipo. Está con Ale, con Sandra, con Ángel, que sí están. Y con Marisol, que bueno, ella no la veo ahorita. Ok. Luego tenemos otro equipo con... sí, la vi que estaba acá, con Paola. No veo a los demás. No está Ricardo, no está Isaac. Ok. Leilani. Jocelyn Anaí. Ahorita está usted solita de su equipo, ¿verdad, Paola? Y... no, profe, yo estoy con Pau. Si está Leilani, si está Ricardo, profe. ok. A ver. Sí, ya había Ricardo. Sí, yo estoy con Pau. Muy bien. Y también acá está. Ok, perfecto. Y del último equipo está... bueno, era Eduardo, Diana. No está Diana. Y Yasmín. Y Jocelyn. Jocelyn Andrade, está solita usted de su equipo, ¿verdad? Sí, profesora. Ok, bueno. Vamos a ver si mientras entra Jocelyn, que no ha faltado, entonces ya no debe de tardar. Bien. ¿Cuál Jocelyn, profesora? Jocelyn Andrade. Sí está. Sí, soy yo. Andrade. Sí, le digo que sí. Les digo que siempre las confundo. Profesora. Sí, profesora. Sí. Estoy en el equipo de Paula. Bueno, es que ya había hablado con sí, es ellos cierto, que si ¿verdad? podía entregar. Ok. Sí. Que nuestro equipo se salió Anaí, profesora, ya no está en la escuela. Ok. Déjeme aquí, lo pongo en rojito. Y ya quedó. Ok, bien, listo. Entonces, si ya nada más tenemos, entonces, 2 equipos. Está bien, para que le echen montón a lo último. Listo. Bien, lo que vamos a hacer es que, si ustedes recuerdan, voy a pasar estas 2. Acá. Si ustedes recuerdan, para crear nuestro índice, eran varios pasitos que teníamos que seguir. Lo primero era elegir cuál iba a ser el objetivo. En este caso, el objetivo pues nos lo da nuestro problema prototípico, ¿no? Que es justamente los problemas de transporte y de movilidad en la Ciudad de México. Entonces, lo primerito es decir, bueno, ¿qué es lo que queremos medir exactamente, ¿no? Con nuestro indicador o con nuestro índice compuesto para saber qué vamos a elegir como indicadores. Recuerden que la primera elección, el primer objetivo, es como una idea general, una idea de qué nos interesa medir para solucionar qué cosa.
En este caso, por ejemplo, yo dije, bueno, un índice de satisfacción de la vida para ver cómo estamos en materia de diferentes derechos y opciones que tenemos, ¿no? Entonces, aquí nuestro gran tema o nuestro gran objetivo, pues, es medir problemas de transporte en la Ciudad de México. El siguiente paso, pues, era seleccionar las grandes categorías. También estas categorías son categorías amplias que en sí mismo no nos dicen cómo vamos a medir, sino qué queremos medir. En este caso eran 5 categorías, ustedes pueden elegir entre 3 y 5. Y lo que nosotros decidíamos medir era, por ejemplo, para integrar esa satisfacción en la vida, pues el estado de salud, el acceso a la educación, el nivel de ingreso que se tiene, el acceso a un medio ambiente sano y la libertad que tienen las personas. Ustedes tendrán que elegir también entre 3 y 5 categorías que nos van a ayudar a medir cuáles son esos problemas o esas soluciones o esas características de la movilidad y del transporte en la Ciudad de México. Que puede ser ahí por alcaldía o por colonia o como ustedes lo decidan. El siguiente paso, pues nosotros le asignábamos un peso o una ponderación, es decir, a cada una de estas categorías le dábamos un orden de importancia de acuerdo justamente a cómo impactaba en las demás y decidimos darle aquí 25 y 25%, considerando que estas eran las categorías básicas. Y ya después pues fuimos distribuyendo entre las demás el resto del porcentaje para llegar a 100%. Y el siguiente paso fue decidir qué indicadores íbamos a usar para medir cada una de esas categorías, ¿no? Entonces ya decíamos, bueno, para medir educación, pues vamos a usar la tasa de matriculación. Para medir la libertad vamos a usar un índice completo, los resultados del índice completo. Para medir el ingreso, bueno, pues vamos a usar también un indicador. Muchas veces el tema, ¿no?, es bastante amplio, bastante general y habría varias opciones para poderlo medir. Nuestro trabajo pues es elegir cuál es el mejor indicador que nos sirve para medir lo que nosotros consideramos esta categoría. Y también depende de la disponibilidad de información que haya, ¿no? Justo por eso les compartí ahí varios documentos que nos hablan sobre indicadores que ya existen para poder medir diferentes cuestiones en materia de transporte y de movilidad en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita ustedes van a trabajar, o me van a decir. Vamos entonces por los dos equipos. Tenemos el Big Team y tenemos a los lobos más guapos. Ok. Bien. ¿Cuál va a ser el tema o el objetivo que lo podemos plasmar en el nombre de su indicador, chicos? A ver, Jocelyn, Paola, Leilani, Isaac, Ricardo, Joseph. No entiendo la pregunta, profe. Sí, ustedes lo que van a hacer es crear un índice. Ajá, para eso vimos los pasos de cómo se creaba un índice. Entonces, ustedes tienen que decidir qué es lo que van a medir. El ejemplo fue el crear un indicador sobre la satisfacción de la vida. Ustedes tienen que crear uno sobre transporte y movilidad. Entonces, tienen que ponerle un nombre a su indicador. Por ejemplo, las categorías que mide son estas, pero todo esto de forma conjunta, lo que nos ayuda a medir es qué tan satisfechos están los ciudadanos de la vida en este caso, estos 4 países. ¿Sí ya queda más claro? Eso es lo que van a hacer ustedes como evidencia final.
Entonces, necesito ahorita que lleguemos por lo menos hasta esta parte. Y ya ustedes lo que van a trabajar es justamente esta parte de hacer el cálculo del indicador para llegar a calificarlo y para llegar a crear su ranking. Entonces, ¿qué les interesa medir? Obviamente, y en ambos casos de los dos equipos, van a tener que integrar dentro de su indicador cuestiones monetarias. Es decir, van a tener que incorporar gasto o costo del transporte, o cuánto gastan las personas en ese transporte o en moverse de un lado a otro, o cuánto cuesta a lo mejor la gasolina para las diferentes modalidades de transporte o el combustible. Eso es lo que ustedes van a tener que integrar. Pero entonces lo primero que necesito que me digan es qué es lo que van a medir. Fue lo que se les quedó de tarea, que se pusieran de acuerdo. A ver, segundo equipo. Profesora, es que Ajá. en este caso, o sea, yo sí lo investigué, pero pensé que iba a ser individual. No, va a ser en equipo. Desde el principio se los dije, la evidencia final es en equipo. Bien, les voy a dar 5 minutos. Los voy a poner en equipo para que se pongan de acuerdo con eso, ¿ok? Sí, profe, gracias. Así Gracias. pueden comunicarse y decidir. Ok, tengo... que asignar manualmente. Ok. Ale, ¿usted está con Sandra, con Ricardo? Ajá. Ajá. No, Ok. con Ricardo, No, bueno, con no, Ricardo. no, Ah, no, ¿con nada quién más más está está entonces? Con este Ángel. Sandra, Ángel. Ajá. Marisol, Ángel y Melina. Ujú. Melina. Guadalupe, ¿no? Ah, sí, mi amiguita Guadalupe. Ok, Está en paz. listo. Sí, dije Y Marisol. entonces en el otro equipo están Paola, Quetzali, Pausita, Jocelyn bebé. y Ricardo. Ponnos allá, por favor. Este también, por favor, mi Sí, amor. profesora. Ok, listo. Entonces vamos a iniciar las sesiones. Tienen ustedes 5 minutos por lo menos para acordar eso. ¿Qué van a medir? ¿Cuáles son esas grandes categorías, vale? Y ponerle un nombre a su indicador. Listo, ahora sí. ¿Cómo se va a llamar su indicador? Equipo Los Lobos. Empezamos con ustedes. Muy bien. Teníamos pensado que fuera la variedad del transporte. Sí, Ok. eso pensamos todos. A esa conclusión llegamos. Ajá. Le ponemos entonces mejor modalidad, ¿no? Modalidad de De transporte. transporte. Que justo Ah, nos sí. va a hablar de las variedades, ¿no? Sí, profesora. Está muy Ok, muy bien. Equipo Big Team. Pensamos índice de transportación y movilidad. Ok. Muy bien. Lo siguiente entonces ahora es decidir cuáles van a ser las categorías que van a medir, ¿no? Para hablar justamente de cuál es el avance que puede haber en materia de transportación y movilidad y acá en materia de modalidades de transporte. Tienen que ser entre 3 a 5 categorías. ¿Qué es lo que quieren medir? No sé si estamos bien, profe. Ajá. Elegimos, por ejemplo, los precios en comparación con otro tipo de transportes. Ok, ajá, puede ser. Elegimos las líneas o rutas también en comparación con otro tipo de transportes. Ok, a ver, entonces es
Rutas, ¿cuál ¿Precios? fue la que me dijo primero? Los precios, ¿no? Precios. Ujú. Ajá. Precios, rutas, Ajá, inseguridad ok. y avances tecnológicos. O bueno, tecnología. Ajá, vamos a ponerle así, tecnología. Listo, ok. ¿Qué van a medir en el índice de modalidad de transporte, chicos? El tiempo de traslado, profesora. Ok, ujú. Ajá. El costo. Costo del pasaje, costo del, o costo Sería, de ajá, viaje. la tarifa. Ajá. La tarifa. Ajá, ¿Qué transporte es más demandado? ok. Bueno, esto sería como tal una conclusión, ¿no? ¿Cuál es el que tiene más o Ajá. menos Es, demanda? Entonces aquí sería a lo mejor usos o viajes, ¿no? Uso del transporte o viajes o número de viajes. Bueno, viajes Ujú. como tal. Sí. Mejor le ¿Y vamos a se poner haría la uso. comparación con los diferentes tipos de transporte? Ajá, es que lo que nosotros concluíamos era que se tomara el diferenciador a lo mejor entre el metrobús y un microbús, ¿no? Entre el Ah, ok. metrobús, el microbús y el taxi. ¿Cuál de estos tiene más porcentaje o cuál más bien se usa más? O así, Ajá. ¿Cuál es más utilizado? ¿Cuál es? Ajá. la tarifa con costos de estos y así. Exactamente. Ok. Entonces, estas serían nuestras grandes categorías. Bien, ahora, lo siguiente es decidir qué tan importante es para este indicador cada uno de estas categorías para asignarle una ponderación. ¿Cuál Nosotros de como son estos 4 les pusimos el 25% a a cada cada una. uno? Ok. ¿Está bien o está Sí, mal, está profe? bien, sí puede ser Ah, ok, así. gracias. Ok. Y para la modalidad de transporte, ¿cuál sería? Es que, profesora, ahí tengo una duda. Habíamos dicho tiempo, que era, y se iba a tomar como tiempo de traslado, Ok. ¿no? Y después, ¿cuántas líneas se recorre por día? El número de líneas, ok. Ajá, Ajá, es decir, ¿cuánto tiempo recorre una persona? ¿Cuántas por líneas día. recorre? Ok. Vamos a ponerle entonces recorrido. ¿Recorrido de líneas o tal cual recorrido nada más? Recorrido, y ya en el indicador ponemos justamente su indicador, que es número Se de líneas que se especificaría. recorren. Ujú, exactamente. Ok. Entonces, en tiempo de traslado sería el 25%, Ajá, el recorrido igual 25%, ok. el costo el 20% y el uso sería el 30%. El 30%. Ok. Ahora sí vamos a especificar cómo vamos a medir eso, ¿no? Es decir, con qué indicador. De todos modos, ustedes van a tener que revisar, si es que no lo han hecho, ¿no? Los documentos que les fui compartiendo de la encuesta de Metrobús, del índice de movilidad del IMCO, por ahí les dejé un artículo que ya es viejito porque todavía dice Distrito Federal, pero también ese trae, por ejemplo, datos de tarifas, etc. ¿Y cuál otro les compartí? Ah, y la liga, la página de INEGI, donde viene también la encuesta de movilidad, ¿no? Bueno, origen-destino se llama ahí. Ok, listo. Entonces, ahora sí, ¿con qué vamos a medir los precios? ¿A qué se refieren con precios?
La comparación del costo del pasaje con otro tipo de transportes. Ok, costo del pasaje. Muy bien. ¿Rutas a qué se refieren? ¿Por dónde es en donde pasa la línea y qué tan viable es también en comparación con otro tipo de transportes en el tiempo de recorrido? Ok, entonces aquí sería tiempo de recorrido por línea, ¿no? Y acá sería costo del pasaje por viaje, que es como tal, pues, la tarifa, ¿no? Ok, inseguridad, ¿cómo lo vamos a medir? ¿O qué vamos a medir? También pensamos en el grado de inseguridad en comparación, por ejemplo, con otros tipos de transportes, qué tan segura es. Ok. Y en cuanto a tecnología, ¿qué queremos medir? También en comparación con nortes. Pero ¿cómo vamos a medir esa tecnología? Por ejemplo, otros transportes son como el camión, la combi, y este tipo de transporte, el Metrobús, está buscando no dañar el ambiente, contar con puertas que abren y cierran solas, Ok. los elevadores para las personas con discapacidad. Vamos a Ese- ponerle así aportes tecnológicos respecto a la calidad, ¿no? Porque justo partimos de que todas estas características pues generan una mayor calidad, ¿no? ok, Ok, de todos modos esto ok, van profe. a revisar ustedes dónde obtienen esa información, ¿no? Vamos con el siguiente equipo. ¿Cómo vamos a medir tiempo de traslado? ¿Es por viaje, por día? ¿Qué vamos a usar para medir este indicador? ¿Por kilómetros? ¿No? A lo mejor kilómetros sobre el costo, no sé. Kilómetros sobre el Sí, tiempo, o kilómetros sobre el tiempo, no por ser. ¿ok? Eso aparte sí es interesante, ¿no? Hay muchas veces que el metro es mucho más rápido y eficiente para llegar a cualquier lugar que los autos, ¿no? Y hay veces que los autos. Ok, recorrido. ¿Con qué vamos a medir esto? ¿Qué sería las líneas por día? ¿Cuántas se recorren por día de líneas? Ok, para poder llegar a su destino, ¿no? Ok. Costo, bueno, ahí es la tarifa, ¿no? O sea, ya dijeron. Entonces, esto nada más la ponemos acá. ¿Y será la tarifa por viaje o tarifa por transporte? ¿Me escuchan? Dice que me quedé sin internet. ¿Me escuchan, chicos? Dice. Ya está grabando. Ujú. Ahora sí está un poco feo mi internet, pero bueno. Entonces, aquí quedamos en que era la tarifa, pero era tarifa por modalidad de transporte, por tipo de transporte o tarifa por día. Ya. Por los diferentes tipos de transporte. Ok. Y el uso, ahora sí, ¿cómo íbamos a medir el uso? ¿Cuál se utiliza más, no?
o cuál tiene mayor demanda, si no me equivoco. Ok, otra cosa que hay que elegir, ¿no? Porque obviamente estos son ¿Cuál era el indicadores. transporte más demandado? Ajá, ok. Ándale, así es. Estos indicadores obviamente sería la mejor forma de medir esto, ¿no? Pero además tenemos que decidir con qué lo vamos a comparar, a qué nivel lo vamos a comparar. Aquí, por ejemplo, lo hacíamos a nivel países, ¿no? ¿Ustedes cómo van a hacerlo? ¿Qué van a comparar con qué? ¿Lo van a hacer por colonia? ¿Lo van a hacer por alcaldía? ¿Lo van a hacer por línea? ¿Lo van a hacer por tipo de transporte? ¿Cómo van a hacer esa comparación? En este caso, bueno, desde el principio al decir modalidad, pues es por tipo de transporte, ¿no? Porque además así va la tarifa, por tipo de transporte. Ok. Big Team, ¿cómo sería en su caso? ¿Qué es lo que van a comparar? En todas las modalidades que elegimos, pensamos también en la comparación con otros tipos de transporte para ver qué tan viable y beneficioso es el Metrobús. Pero entonces nada más tomarían modalidades. Es que tiene que haber una comparación regional. Porque aquí en sí mismo ya están haciendo también ustedes comparación por modalidad, ¿no? Al decir costo del pasaje, al decir rutas. Ajá, sí. Pero tiene que haber una comparación regional. Eso lo pueden decidir ustedes, ambos equipos, ¿no? Porque igual puede ser tipo de transporte, pero en diferentes alcaldías, ¿no? Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, la colonia centro, que tiene metro, metrobús, tiene microbuses, autobuses, taxis ecológicos, bicitaxis, ¿no? No es lo mismo a una colonia que está más alejada, donde no hay metro, no hay línea de metrobús, solamente se transportan a lo mejor en combi, en microbús o en mototaxis, ¿no? Entonces, justo por eso es hacer la comparación que sea regional. Porque sí, efectivamente, en la ciudad pues hay estas modalidades, pero las personas no tienen el mismo acceso a ellas. Entonces, por eso es el objetivo de esta comparación. Si ustedes revisaron los documentos que les compartí, Ya nos escucha otra vez, profesora. hola, hola, ¿ya me Ya escuchan la o no? escuchamos Sí, otra vez. ok. Si ustedes revisaron los materiales que les fui dejando, ¿no? En las actividades a distancia, aquí, por ejemplo, les dejé esta que es la encuesta origen-destino. Si ustedes se metieron a revisar, ahí tienen elementos. ¿Se ve la pantalla o no se ve? ¿O se ve el PPT? Se ve el PPT, Está profesora. compartiendo el PowerPoint, profe. Ok, pues déjenme, les dejo de compartir para compartirles este otro. Ok, si ustedes revisaron, ¿no? Esta información, ¿qué es lo que se tiene disponible? Vamos a descargarlos. Se tiene de entrada por semana o fines de semana la movilidad. Está un poco feo mi internet y no descarga bien. Ok. Ustedes tienen diferentes datos, ¿no? ¿Qué es lo que les va a servir para armar sus indicadores? Por ejemplo, en este caso, la comparación se hace de la totalidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México con la Ciudad de México y los otros municipios conurbados del Estado de México y de Hidalgo, ¿no?
Y así es en varias cuestiones. Entonces, por ejemplo, su área de comparación pues podría ser así. Depende de si esa información que ustedes requieren pues la encuentran con esta modalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí nos da por tipo y modo de transporte y nos da diferentes indicadores, ¿no? Viajes realizados según la distribución por tipo y modo de transporte, distribución porcentual según sexo, ¿no? Eso en cuanto a esta. Pero además, por ejemplo, en las otras que les compartí, déjenme ver dónde está otra. ¿Se ve la encuesta de género Metrobús o no se ve? Sí se ve ¿Sí bien se ve? en pantalla. Ok. Esta encuesta nos da además también, es solamente para Metrobús, pero justamente lo trabaja, miren, por línea, ¿no? Ustedes pueden descargar esta base de datos y trabajarla, nos da por línea, nos da incluso por estación. Si quisiéramos hacerlo por alcaldía, bueno, revisaríamos cuáles son las estaciones que están en una alcaldía. Si lo quisiéramos hacer por colonia, bueno, cuáles son las estaciones de Metrobús que están en una colonia en específico, ¿no? Pero aquí el nivel de desagregación, entonces, no es por modalidad, sino por líneas. Y nos da, por supuesto, información que además tiene que ver con la seguridad. Aquí abajito vienen justamente en las columnas señalado cuáles son estos datos que nos dice qué es lo que se preguntó. Por ejemplo, aquí se utiliza, ¿para qué utilizan el Metrobús? Además de Metrobús, ¿qué otros medios de transporte utiliza? A lo mejor aquí ya nos da más modalidades. ¿Cuántas estaciones Profesora, recorre? ¿Cuántas veces al día? ¿No se ve? disculpe que no, sí, pero Sí. tengo una duda. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos tomar en comparación a alcaldías, ¿tendrían que ser todas las alcaldías No, solamente o, 3, ¿no? Por eso les decía aquí ajá, también, hay exacto, que elegir, así como en sí, este caso elegimos 1, 2, 3, 4 países, ustedes ujú, también tienen que elegir por lo menos 4 elementos, bueno, es más, por lo menos 3 elementos de comparación. Si son alcaldías, bueno, 3 alcaldías. Si es, ok, por ok, ejemplo, ciudades, o el otro documento que les compartí, el que les digo que es un poco más viejito, del que todavía dice Distrito Federal, ese compara por ciudades. Uh-huh. Entonces, ustedes tienen que decidir esos indicadores también en función de la información disponible. ¿Por qué? Porque pasa mucho que muchas veces, ¿no? Nosotros ya definimos acá cuáles serían nuestros indicadores ideales, pero no necesariamente están disponibles en las estadísticas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla de calidad en una escala del 1 al 10, pero esta calidad no nos la va a dar por ciudad, por colonia, por alcaldía, sino que nos la está dando por los usuarios y según las líneas y estaciones que están ocupando. Entonces, la información disponible no necesariamente está disponible para tantos. Aquí, por ejemplo, ahí sí hay cuestiones de seguridad, ¿no? Si le pasó algo, si sufrió, ¿no? Si sufrió algún tipo de agresión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay información que les puede servir, pero la disponibilidad no está ni por alcaldía ni por colonia. Podríamos sacarlo por colonia, así como les digo, identificamos cuáles son las estaciones que están en X colonias. O lo podemos hacer por líneas de Metrobús, porque sí viene señalado por líneas de Metrobús. Entonces, esa parte también es importante. Elegir cuáles son los indicadores que vamos a usar para medir en función de la información que nosotros efectivamente tenemos disponible, ¿no? Por acá déjenme ver dónde está la otra. profesora, perdón, me surgió otra Sí. duda, pero por ejemplo, si es en colonia, entonces nosotros tendríamos que hacer una encuesta en nuestra colonia, ¿no? ¿O No, no? tienen que usar las fuentes de información que les compartí. Podría Ah, ser los ok. datos del INEGI o algo así, ¿no? Sí, los que les acabo de mostrar de los tabulados de la Y los que ha origen. estado mandando. Sí, esos que les mandé. Acá les mandé 2. No sé si se ve que dice calidad del transporte público en Ciudad de México. Sí se ve. Sí. Este es el que les digo que lo que hace es comparar
por ciudades, ¿no? Entonces, aquí también, vean, Puebla, Zacatecas, San Luis Potosí, ¿no? Este lo hace por ciudades. Y el otro, el del INCO, que es el otro que los compartí, lo hace según justamente los impactos o los beneficios que puede tener, y lo hace también con una comparación, en este caso es entre estados y algunas ciudades, ¿no? Entonces, ustedes van a decidir cómo lo van a comparar en función también de la información que ya está disponible. Por eso es que les digo, es importante esta parte de qué indicador vamos a elegir para medir esa categoría o ese gran tema que nosotros tenemos, porque no solamente depende de tal cual que es lo que queremos medir, sino también de la información que tenemos disponible, ¿ok? Entonces, para su indicador, pues ustedes tienen todavía que decidir eso, ¿no? El área de comparación. Ya les di ahí varias opciones. Acá también nosotros ustedes... por líneas, profesora. ¿Cuál equipo por líneas? Victim. Victim. Ok. La ventaja es que solamente van a crear su índice para un solo año, ¿no? Entonces, con que tengan esa información de estos fuentes estadísticas que les compartí, es más que suficiente. Bueno, vamos entonces, como ya es hora, vamos a ver rápidamente las fechas. Ayer revisamos los índices por equipo, ya los expusieron. Hoy revisamos cuáles son los índices que van a crear. El 24 de junio vamos a hacer revisión por equipo. Se conectan todos, pero primero vamos a revisar cómo va un equipo y otro. Ya tienen que haber elaborado sus tablas de índice, estas de acá, y solamente vamos a revisarlas, a ver si están bien calculadas. El 25 de junio es su exposición. Van a elaborar una infografía con los resultados de su indicador y van a presentarla. Y además se va a entregar un trabajo y ahí les voy a colocar con qué características debe de contar. Del 21 al 23 de junio van a ustedes a elaborar su examen. Bueno, tienen ustedes disponible ya el examen práctico y lo pueden realizar desde hoy hasta el 21 de junio. A más tardar a mediodía deben de entregarlo. Y además va a haber un examen de opción múltiple teórico. Ajá. Ese va a estar disponible de lunes hasta el 23 de junio. De tal forma entonces que terminamos nosotros el día que les toca exponer, que es el 25 de junio, que se hace la presentación aquí en sesión síncrona, y entregan ustedes el trabajo, y yo les voy a estar entregando calificaciones la siguiente semana, que es el jueves 1 de julio, les voy a entregar yo calificaciones finales. Profe, Para que el 2, que es el último día, pueda hacer yo el registro en actas. Ya. Profe, el lunes es 21, ¿verdad? Y quiere el examen práctico a las 12. Ajá, a más tardar a las 12, para que tengan, ¿no?, otros 3 días para poder elaborar el otro, para poder responder ¿Pero es a las 12 de la examen. tarde? O a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, ¿no? Hasta medianoche. Es que nos puso PM. Sí, Ajá, de la tarde. AM. Ajá. Ok, ahorita lo corrijo entonces. Muchas ya gracias, nos habíamos profe. gracias. contado, profesora. Entonces es para el lunes y tenemos máximo hasta las 12 de la noche para entregar. Exactamente. Es el ejercicio que les había dejado de índices. Lo vamos a tomar Ajá. como examen. Es muy sencillo porque solamente son 2 años y tienen que hacer el cálculo de los 2 índices que vimos, el de Laspers y el de Paget, y interpretarlo, ¿no? Entonces está sencillo. Solamente revisen lo que tengan duda y con eso vamos a evaluar como examen. Más aparte, obviamente, ya todas las tareas que fueron entregando. Toda esta semana tienen para entregar tareas que tengan pendientes que no hayan entregado, ¿vale? Si tienen algo ahí que no terminaron, ojo con los ejercicios, deben de ser completos. Si me entregaron un ejercicio de proyecciones con un solo método y eran 4, pues solamente van a obtener 2.5 si está bien hecho, ¿no? Entonces revisen que hayan entregado todo y si no, complementenlo.
¿Va que va? Entonces, Sí, tienen maestra, toda esta- gracias. toda Sí, esta profesora, semana. gracias. Listo, Gracias. chicos, sería todo. Gracias. Vayan a la Gracias, siguiente profe. clase y nos vemos el próximo jueves. Jueves. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, Gracias, profesora. profe. Buen día. Gracias. Bonito día. Bye. Igualmente que Lindo tengan día lindo día. a todos. Bye.